La fragancia del amor desinteresado que ha unido al mundo en una sola familia. La verdad de un mensaje eterno que ha sido revelado a través de cada acto y palabra. La satisfacción en el servicio que ha sido enseñado mediante el sacrificio incansable. La vida misma del Señor es en realidad su mensaje. El mensaje del Señor, episodio 14. Sairam. Un caluroso saludo desde Prayam Tinilayam. Bienvenidos al episodio 14 de nuestra serie de un mes titulada El mensaje del Señor. En los últimos 4 episodios hemos visto cómo Bhagavan Baba, a través de su propia vida y de los hospitales que ha fundado, le ha mostrado a la humanidad cómo debe ser establecida la atención médica para todos. En el episodio de hoy y en los 3 que seguirán, veremos el mensaje de Bhagavan Baba acerca de la educación. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez qué significa exactamente la palabra educación? Si miran un diccionario se sorprenderán, porque lo que a menudo obtenemos es una definición circular como educación es el acto o proceso de educar o ser educado. Algunos lo hacen mejor informándoles que educación es un proceso que implica adquirir conocimiento y así por el estilo. En la Grecia antigua, Sócrates decía que la educación era sacar lo que el estudiante ya tenía dentro. Eso suena ciertamente como la definición de Swami acerca de educare, ¿no es así? No es sorprendente, ya que Swami fue muy lejos hacia atrás, hasta una vieja palabra latina, educere, que significa sacar afuera. En el vocabulario moderno le llamamos educación. Pero la educación espiritual viene del corazón y se comparte con el prójimo. A esto se le llama educare. Educare es sacar lo que está dentro de uno en forma latente y compartirlo con el prójimo. La educación moderna está confinada a información proveniente de textos. Esta educación moderna es solo libresca. Educare está más allá de los libros, corresponde al corazón humano. Pronto veremos en detalle lo que esto significa. Pero primero algunas palabras sobre lo que Swami hizo como maestro allá por los primeros tiempos. Como Satya, mejoraba a los mayores y les pedía que impidieran el cruel deporte de las riñas de gallos o las brutales carreras de carros de bueyes en las que estos animales eran atormentados sin piedad. Esa era una lección sobre ser amable con todos los seres vivientes y evitar el camino equivocado. Satya también dio pasos positivos como fomentar el canto de bhajans cuando organizó un grupo de niños llamado Grupo Pandari Bhajan. Con su maravilloso ejemplo, esos niños elevaron el ambiente espiritual de toda la aldea. No sorprende que desde entonces hasta ahora, los bhajans tengan un importante rol en el plan maestro de Swami
de lograr la sensibilización espiritual colectiva de grupos enteros y a través de ellos, de toda la humanidad. Satya también dio un maravilloso ejemplo para todos los tiempos, al establecer una escuela para los jóvenes analfabetos de Puttaparthi, que eran mayores que él. No había lugar para la escuela, entonces el joven Satya lo hacía al aire libre, usando la tierra como pizarra. ¿Pueden imaginar eso? Un niño pequeño que iba a la escuela él mismo, y sin embargo estaba dispuesto a dedicar su tiempo a ayudar a otros mucho mayores que él. ¿Por qué? Porque el conocimiento mundano es imprescindible para ganarse la vida, y había que ayudarles lo más posible a escapar de la abyecta ignorancia y pobreza. Así comenzó todo, con pequeños indicios, y sin nada que anunciara las cosas asombrosas que esperaban en el futuro. En Europa se libraba furiosamente la guerra. Al mismo tiempo, Satya en la lejana India rural cambiaba todo el juego el 20 de octubre de 1940, fecha en que dejó la escuela para asumir su rol de avatar de la era. Este era en realidad el propósito para el que había nacido tomando forma humana. Noten que al levantar el telón, Bhagavan Baba no hizo ninguna declaración de su misión. En cambio, comenzó su nuevo rol con un bhajan y uno realmente poderoso. Eso envió una señal silenciosa indicando que todo lo que él hiciera tendría invariablemente profundas raíces espirituales, mientras que al mismo tiempo usaría el conocimiento mundano para beneficiar a toda la humanidad. Entonces, su primer mensaje fue que la vida debía ser como un triciclo, siendo la espiritualidad la rueda delantera y las traseras el conocimiento y el servicio desinteresado a la sociedad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tomado la molestia de notar que las enseñanzas y mensajes de Baba siempre estuvieron a nuestro alcance durante los últimos 70 años? Así es y así fue siempre. Y ese mensaje es el que ahora debemos examinar cuidadosamente, desentrañar, entender, absorber y guiar por él nuestra conducta. Podemos comenzar el ejercicio retrocediendo a lo que Sócrates decía sobre la educación. Como mencioné antes, Sócrates proponía que la educación consiste en sacar afuera lo que ya está adentro de cada estudiante. Swami nos recuerda esto haciéndonos retroceder a la palabra latina educere, de la cual deriva la palabra educare usada por Baba. Educare, dice Swami, es sacar afuera lo que está latente. Como alguna vez él lo dijo, es un proceso para hacer patente lo que está en estado latente. Bien, ¿y qué hay en nuestro interior? Si recuerdan los episodios previos, lo más importante en nuestro interior es el Atma, ya que Atma es igual a Dios. Y ya que toda la creación provino del Atma, significa que tanto Dios como la naturaleza están dentro de cada uno de nosotros.
En la práctica, significa que tanto el conocimiento espiritual como el conocimiento acerca de la naturaleza ya están latentes en nuestro interior. Solo tenemos que abrir el cofre del tesoro y sacar lo que hay dentro. Realmente, así es como debe ser la educación. Ahora veamos algunos detalles. Encontramos que hay distintas categorías, como educación informal o formal, aprendizaje de memoria o aprendizaje por la observación. Tenemos conocimiento secular y tenemos conocimiento espiritual. Si ponemos todo junto, tenemos una matriz multidimensional. ¿Suena confuso? No se preocupen, basándonos en las enseñanzas de Bhagavan Baba, lo haremos de una forma que sea muy simple. Comencemos con la educación informal. ¿Cuántos nos damos cuenta de que los bebés, a medida que crecen, aprenden muchas cosas solo por observar a su alrededor? Pensándolo bien, esto es realmente asombroso. El bebé mira, explora y finalmente aprende algo porque ha entendido con qué se ha puesto en contacto. Lo que ven aquí es un ejemplo de aprendizaje informal no asistido, donde lo que debe ser aprendido está afuera, en este caso en la naturaleza manifestada. Y el bebé aprende por observar y absorber. La naturaleza es observada usando los sentidos, pero el significado se logra por la información recolectada utilizando facultades que tenemos dentro, instaladas de antemano por Dios. De esta manera, el así llamado interior y el exterior se juntan. El bebé utiliza sus habilidades latentes internas para aprender sobre el mundo externo. En otras palabras, las facultades del interior se deben activar y conectar con la información que viene del exterior a través de los sentidos. En el caso de un bebé que trata de explorar y aprender por sí solo, tenemos lo que se llama aprendizaje informal no asistido. Consideremos luego una niña que está con su madre. Mientras la madre trabaja, la niña deambula y observa. Aquí tenemos un caso de aprendizaje informal asistido. La madre puede ponerla en su regazo y contar un cuento o enseñarle una plegaria. Esto sería aprendizaje informal de memoria. No hay un aula formal, ni programa, ni escuela, etc. Pero el aprendizaje ocurre y la educación es impartida en este caso por la madre. Es la madre quien asiste desde el exterior para sacar hacia afuera las capacidades latentes en el interior de la niña y hacerlas florecer. Tomemos por ejemplo el idioma chino. Para la mayoría es muy difícil aprender y casi imposible dominarlo por completo. Los diplomáticos destinados a China pasan mucho tiempo aprendiendo el idioma. Comparemos eso con un pequeño de 3 años que vive en una remota aldea de China. Solo por pasar el tiempo con su madre, este niño dominará por completo el idioma chino, sin esforzarse en escuelas ni pagar elevados honorarios. Como ven, incluso en la educación informal existen sutiles maneras en las que el creador y lo creado se juntan. Swami dice que muy temprano en la vida, todos los niños aprenden primero de su madre. Más tarde es el padre el que pone al niño en la escuela y allí el maestro se hace cargo. En todos los casos, el niño es asistido por alguien para desarrollar sus capacidades latentes. Ese alguien es primero su madre, luego su padre y más tarde el maestro. Madre, padre y gurú, todos son intermediarios del Creador o Dios. Por eso los antiguos gurúes enseñaban a sus discípulos un versículo de los Vedas que Swami hace repetir al iniciarse cada año lectivo en su universidad. Lo que declara este importante versículo védico es que la madre es en verdad Dios, el padre es en verdad Dios
y también el maestro es en verdad Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos a su manera ayuda al niño a aprender, o sea que ayudan al niño a utilizar sus facultades latentes para que aprenda muchas cosas y también acerca de los valores y asimismo acerca de Dios. Ahora fijémonos mejor en qué es lo que debe ser aprendido y cómo. El conocimiento de todo lo que hay en este mundo entra en dos categorías. Primera, el conocimiento acerca de la naturaleza, y segunda, el conocimiento del uno mismo o Atma. Habiendo sido creada la naturaleza a partir de Dios o el Atma, como prefieran, el conocimiento del uno mismo incluiría también el conocimiento de la naturaleza. Sin embargo, en la práctica, como estamos equipados con los órganos de los sentidos, conectados directamente con el mundo exterior, existe algo así como un atajo para adquirir conocimientos acerca de la naturaleza. Luego veremos que este atajo no se aplica cuando hablamos del conocimiento del uno mismo, y esta diferencia es muy importante. En este punto digamos que hay ventajas en conocer la naturaleza por la observación directa, y eso hemos estado haciendo los humanos durante miles de años. Por ejemplo, observando las estrellas y los planetas y sus movimientos en el cielo, los antiguos en todas partes pudieron preparar calendarios y predecir eclipses. En forma similar, al observar el clima durante años, los humanos hemos aprendido cuándo es el momento de plantar los cultivos y cosecharlos. Y la lista sigue. Bien, todo esto es perfectamente entendible. Pero ¿qué hay sobre este asunto de sacar afuera lo que está adentro? Eso no parece figurar en nada de lo que se ha dicho. Baba da la respuesta a esta pregunta. Él dice, en efecto, cuando miras a tu alrededor ves muchas cosas. También lo hacen los animales. Ellos también ven, pero no pueden entender, mientras que tú sí puedes. Y eso es por los poderes y capacidades especiales que Dios ha puesto dentro tuyo. Esos poderes representan una poderosa y asombrosa bendición. Como ves, aun si tratas de estudiar la naturaleza observando lo que está fuera de ti, Dios en tu interior te da herramientas especiales para ayudarte a entender lo que observas. Esas herramientas se mantienen dentro y deben ser sacadas al exterior. Debes aprovechar lo interior, no solo para conocer el mundo exterior, sino para otra cosa también. Cuando llega el momento de utilizar el conocimiento que viene de la naturaleza, te debes conectar nuevamente con el Creador o el Atma en tu interior para que el conocimiento sea usado con propósitos correctos. Entonces podemos, tal vez, ver con más sentido lo que Sócrates dijo, que la educación es sacar afuera lo que ya está adentro. Haremos una pausa aquí y plantearemos 3 preguntas pertinentes. Una, ¿cuántos de nosotros conocemos todo esto? 2, ¿cuántos de los maestros conocen todo esto en la actualidad? Y 3, de los que conocen, ¿cuántos se ocupan de transmitir estas verdades a los estudiantes? Tal vez todo esto sea nuevo para ustedes y estén un poco mareados. Pero todo esto se verá muy claro en el siguiente ejemplo. Tomemos por caso la ciencia médica.
Todo este conocimiento se obtuvo por observación del mundo exterior. Sin embargo, al usar el conocimiento médico, la historia es diferente. Hay gente que lo utiliza para hacer mucho dinero y nada más. Por otro lado, los hospitales de Swami proveen el ejemplo contrario. Aquí el conocimiento se combina con la compasión para dar servicio desinteresado a la sociedad. Con la educación pasa lo mismo. Se pueden manejar escuelas o universidades como servicio a la sociedad, o bien como empresas puramente comerciales cuya única meta es hacer dinero. Por otra parte, se puede instruir a los estudiantes sin ningún costo, infundiendo en ellos el espíritu de servicio para que cuando se gradúen sean útiles para la sociedad. Este aspecto del servicio es muy importante, ya que el conocimiento del mundo puede fácilmente ser mal usado de muchas maneras. Cuando la escuela, en sus esfuerzos por establecer buenas relaciones con la comunidad, se ocupa de atender a los pobres y a los huérfanos de la zona. Casi no destinamos tiempo a pensar en esto, pero ¿son conscientes ustedes de que la mayoría de los crímenes de hoy son cometidos por gente instruida? Fraudes económicos, cibercrímenes y hasta el terrorismo. Todos son planeados y ejecutados mayormente por gente instruida. Y piensen en las armas más mortíferas, incluyendo las de destrucción masiva. ¿Quién las inventa? ¿El aldeano sin educación o el científico altamente capacitado? Ahora bien, con respecto al conocimiento, hay conocimiento acerca del mundo en que vivimos y conocimiento acerca del Atma o conocimiento del uno mismo, como se le suele llamar. Esto significa que ningún proceso de aprendizaje o educación está completo si omite alguno de los dos conocimientos. Es decir, que uno no puede ser un empresario y decir, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para Dios. Tampoco podemos decir, estoy concentrado en ser un yogi, no tengo tiempo para este mundo. De todos modos, volveremos a esto en próximos episodios. Lo que debemos puntualizar es que aún con respecto al conocimiento secular, la visión interior tiene un rol importante. Este rol tiene dos aspectos. 1. Utilizar las capacidades internas, como el cerebro y la mente, para aprender acerca del mundo que nos rodea. 2. Ser guiado por la conciencia para no utilizar mal ese conocimiento lucrando en exceso, o haciendo trampas, o causando daño. ¿Pero qué hay del conocimiento del uno mismo o Atmañana? ¿Puede ser obtenido de la misma manera, es decir, mediante la educación formal? Resulta que este no es un caso especial de educación, sino que tiene una diferencia fundamental. Lo asombroso de la adquisición del conocimiento del uno mismo, o Atma Vidya, como también se le llama, es que no puede ser impartido por un maestro al estudiante. Ningún gurú lo puede enseñar, ni se le puede aprender de libros, de internet o ningún otro medio. Estoy seguro de que se preguntarán por qué no. Esa es exactamente la pregunta que ahora plantearemos. En cierto sentido, la cuestión es simple. Swami dice que Dios o el Atma está dentro de cada uno de nosotros sin excepción. ¿Recuerdan? Dios es igual a Atma. Nunca olviden esto. Bien, Dios o el Atma está dentro de nosotros. ¿Y qué hay con eso? ¿Qué tiene que ver con el hecho de que no necesitamos un maestro para aprender Atma Vidya o conocimiento del uno mismo? Aquí tenemos una hermosa respuesta a esa pregunta. Baba dice que Dios es igual a conocimiento. Escuchen este bhajan. Satyam Jnanamanantam Brahma Satyam Jnanamanantam Brahma Satyam Jnanamanantam Brahma. ¿Escucharon eso? ¿Qué nos enseña este bhajan? Nos dice que Dios es igual al conocimiento del uno mismo.
Este es el punto realmente importante. Si Dios, que es igual al conocimiento del uno mismo, ya está en nuestro interior, ¿qué necesidad hay de que alguien nos lo dé, o nos lo enseñe, o nos lo imparta? ¿Se dan cuenta? Su presencia en cada persona significa que el conocimiento espiritual ya está en cada persona. Anantam Brahma Satyam Gnanamanantam Brahma. Bien, si es así, ¿por qué la gente acude a un gurú? ¿Qué hace ese gurú? Se nos dice que hasta el señor Krishna fue un gurú. Parece haber algo extraño en toda esta cuestión. Ese es un buen punto, ¿verdad? Swami dice que el gurú no imparte conocimiento espiritual. Esto suena extraño, ¿verdad? Si el gurú no enseña nada, entonces, ¿qué hace? ఎవరైనా సరియే Let him be anybody. అజ్ఞానమునకు బోధన చేసి And in fact, the one Yo who is soy uno con el gurú. చేసి one should distance from it. ప్రేమతత్వమైన జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి పరిచేటువంటి వారు గురువు. So, El gurú es aquel que les ayuda a crecer en sabiduría y disipar la ignorancia. Si encuentran esto un poco difícil de entender, piénsenlo de este modo. Imaginen una lámpara de queroseno o una lámpara de tormenta. Ahora es difícil encontrar una de estas, pero eran muy comunes hasta hace 60 años. Cuando la lámpara arde, se deposita hollín dentro del tubo de vidrio, lo cual disminuye la luz que sale. Cuanto más hollín hay, menos luz se emite. ¿Qué se hace para resolver el problema? Muy simple, se limpia el tubo de la lámpara. Lo mismo se aplica al conocimiento espiritual. La ignorancia espiritual, o añanna, puede impedir que la sabiduría se manifieste. Entonces, el gurú entrena al estudiante o discípulo en procedimientos de limpieza espiritual. Eso es lo que hace un gurú del mundo, ayuda a los estudiantes a eliminar añanna. En el caso de Krishna, él no fue a un gurú para que se le haga limpieza alguna, sino como actuación en su propia obra teatral. Y así también fue nuestro Swami a la escuela durante un breve periodo. Pero cuando llegó el momento, la dejó y asumió el papel que había venido a actuar. Se refiere a Dios como el gurú de gurúes. ¿Qué significa eso? Si el gurú es un simple agente de limpieza espiritual, ¿significa que Dios es un superagente limpiador? ¿Qué hace el Señor que sea diferente a lo que hace un gurú común? El Señor Krishna tiene la respuesta. Tener al avatar es una doble ventaja. No solo limpia el tubo de la lámpara del hombre, sino que también enciende la lámpara en su interior. Cuando Dios encarnó como Krishna, le enseñó a Arjuna el conocimiento del uno mismo. En el actual avatar, Swami nos lo ha estado enseñando a todos nosotros casi todo el tiempo. Podrías decir, De acuerdo. Desde que Baba declaró su condición de avatar, millones de personas han acudido a él año tras año. De hecho, donde quiera que vaya, le siguen. Pero ¿cuándo ocurrió eso de encender la lámpara? Me parece que me lo perdí. esta es una pregunta interesante. Ciertamente la gente se agolpa alrededor de Baba, pero si ustedes observan bien, ¿se dan cuenta de cómo con solo verlo la gente se siente recargada? Solo por verlo, por su proximidad, por su dulce sonrisa, Swami llena de amor los corazones como nadie en la tierra lo puede hacer. Eso es lo que significa encender la lámpara. Ningún gurú de la tierra puede hacer eso. Es algo que solo el avatar puede hacer, encender la lámpara del amor en nuestro interior. Es decir, que Dios como gurú es diferente de los gurúes del mundo. Nos limpia no solo con lo que debemos y no debemos hacer, sino también motivándonos a hacer servicio, cantar bhajans, etc. Pero sobre todo, exprime nuestros corazones para extraer amor puro.
Eso es algo que solo Dios puede hacer. ¿Quién podría negar que esto es lo máximo en educación? Ahora hay una pregunta para ustedes. Cuando el avatar desciende a la Tierra en forma humana, no solo nos limpia espiritualmente, como lo haría un gurú del mundo, sino que completa nuestra buena fortuna al encender la lámpara de la divinidad en nuestro interior. Pero el avatar viene con intervalos larguísimos. ¿Qué pasa con el enorme lapso en que el avatar no está caminando sobre la Tierra entre nosotros? ¿Esta humanidad está acaso condenada a una vida de oscuridad espiritual? Piensen en ello y traten de encontrar una respuesta. En el próximo episodio trataremos de responder estas preguntas, pero mientras tanto, busquen una respuesta a esta pregunta repasando las enseñanzas de Swami en los últimos episodios. Es todo lo que tenemos para este episodio. Esperamos verles mañana para el siguiente. Esperamos que hayan disfrutado de la serie. Jai Sai Ram.